¿Le parece? Hechos 8 del 26 al 40 le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Por su palabra, que Dios nos bendiga. Póngase un minuto de pie. Quiero pedirle a nuestra hermana Anita que nos lleve en una oración por la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, vamos ante tu presencia, Señor amado, para que usted, Señor, prepare nuestros corazones para recibir de tu palabra. Sabemos que cada uno de nosotros ha llegado con una necesidad, Padre Celestial, y es por ello que te pedimos, Señor, que usted use grandemente a nuestro pastor y que nuestros corazones estén dispuestos, Padre, para escuchar tu palabra, para que algo de lo que se diga quede en cada uno de nuestros corazones, Señor bendito. Sea usted ayudándonos a cada uno a poder retener lo que, según el propósito que usted tiene para con nuestras vidas. Desde ya te agradecemos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En la Biblia aparecen algunos nombres de Felipe, y vamos a hablar el día de hoy quién fue Felipe. Felipe, bueno, en el Nuevo Testamento habla sobre Felipe el apóstol, el que estuvo con el maestro, el que estuvo esos 3 años y medio trabajando al lado de Jesús. Pero quien aparece en esta historia es Felipe el evangelista. Algunos lo conocen como Felipe el diácono. ¿Y por qué se le conoce a Felipe como el diácono? Porque se recuerdan ustedes que en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, los hermanos le pedían a los apóstoles que se preocuparan de atender a las viudas y de las necesidades que habían. Y los apóstoles dijeron: nosotros no podemos estar trabajando allá en la cocina, atendiendo a las viudas y preparando la palabra. Nosotros tenemos que dedicarnos 100% a predicar la palabra y necesitamos gente que haga esta labor. Y dice la palabra del Señor que juntaron 7 diáconos, ¿se recuerdan? No se recuerdan. ¿Quiénes estaban dentro de esos 7? Había uno emblemático, que fue el primer mártir de la iglesia. ¿Se recuerdan ustedes? Esteban. Y dentro de esos 7 estaba Felipe.
Y la Biblia da 3 características importantes. Dicen que tenían buen testimonio. O sea, nadie podía decir nada de él. Eran hombres que tenían sabiduría. Y tercero, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Ese era Felipe. Un hombre que cuando recibió el Espíritu Santo, y a él se le conoce como Felipe el Evangelista, porque su gran labor fue llevar el Evangelio fuera de la ciudad de Jerusalén. De hecho, Felipe fue un hombre el cual Dios dotó de unos dones maravillosos, y esto lo podemos leer en Hechos. A ver si me ayuda por favor ahí el data. Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 8 dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amado hermano, ¿dónde se fue a predicar Felipe? A Samaria. Los judíos querían Samaria, no lo querían a los samaritanos. Por lo tanto, Felipe fue a predicar a Samaria, y en Samaria, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a haber un avivamiento. Los paralíticos comenzaron a caminar. Los espíritus inmundos comenzaron a huir. Toda clase de enfermedad era sanada. Amada iglesia, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Felipe predicaba la palabra, pero además la gente recibía milagros. Y Dios lo hacía para que la gente viera que este evangelio es real. Porque este evangelio que usted y yo hemos abrazado y hemos creído es real. Amén. Esto es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Felipe estaba viviendo un avivamiento glorioso en Samaria. La gente se convertía. Yo me imagino a la samaritana. ¿Se recuerdan de la samaritana? Feliz viendo a su gente. Ella tuvo conversación con el maestro. Y ahora veía un hombre llamado Felipe con poder, con unción de Dios, predicando, la gente convirtiéndose. Y si usted lee el capítulo más adelante, se va a dar cuenta de que Felipe comenzó a bautizar a los que se habían convertido. Ese era Felipe. Estaba bien Felipe. Pero de pronto dice esta escritura que un ángel del cielo le habla a Felipe, le dice: Felipe, está todo muy bonito acá en Samaria, hay prodigio, hay milagro, pero verte, desde Jerusalén desciende a Gaza, un camino de 100 kilómetros, hermano. Y dice la Biblia que era un camino desierto, no había agua. Y el espíritu y el ángel le dice: vete para allá. Felipe dejó todo de lado. Amado hermano, ¿usted hubiese hecho eso? Dejar que Dios te mueva de tu zona de confort. Dejar el lugar donde donde pareciera que todo está bien. Pareciera que tienes todo, pareciera que eres feliz. A veces el Espíritu de Dios te tiene que mover a lugares donde usted y yo ni siquiera queremos ni pensamos. Pero es para cumplir el propósito de Dios. Me recuerdo que cuando Dios nos sacó de Isla de Maipo, ya nosotros estábamos súper bien, hermano. Los hermanos nos querían mucho. Teníamos una linda iglesia. Y de pronto el Señor nos mandó para acá. Y acá era otra realidad, hermano. Y los hermanos antiguos se deben recordar. Y era muy distinto. Y nosotros decíamos: si estábamos tan bien allá, ¿qué estamos haciendo acá? Pero ahora yo miro hacia atrás y digo: era parte del plan que Dios tenía para esta iglesia.
pero también para nuestra vida, porque tengo que reconocer que el Señor aquí nos ha bendecido. Y cuando hablo de bendición no hablo de cosas materiales, esas son añadiduras. Hablo de la bendición espiritual que Cristo nos da. El poder volver a ser padres, por ejemplo. Eso fue algo que Dios hizo estando nosotros acá, cuando la ciencia médica nos dijo que no íbamos a poder tener más hijos. Pero eso lo hace un hombre obediente a la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Felipe obedece a Dios y va donde el ángel le indicó. Amada iglesia, Dios necesita gente dispuesta a ir donde Dios te dice que vayas, no poniendo mi voluntad por encima de la de Dios. ¿Sabe lo bueno de esto? Porque yo sé que es difícil a veces. Lo bueno de esto es que cuando usted obedece a Dios, el mismo Dios que te envía es el Dios que te respalda. Amén. Y entonces Felipe obedeció y dice que tomó el camino, salió de Samaria, se fue por el camino de Jerusalén hacia Gaza. Esa localidad de Gaza existe hasta el día de hoy, conocida como la Franja de Gaza. Y hacia ese lugar el ángel le habló a Felipe que fuera. Y dice la Biblia que cuando Felipe iba caminando, de pronto se encontró con un etíope que era eunuco. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted sabe lo que era un eunuco? Yo sé que la gran mayoría de los hermanos adultos conocen lo que es ser un eunuco, pero por amor a aquellos que no lo saben, lo quiero explicar de alguna manera. Los eunucos eran hombres los cuales trabajaban en cargos de confianza de los reyes, de las reinas, y estos hombres eran castrados para que no tuvieran ningún tipo de relación afectiva ni sexual con las personas que ellos lo rodeaban. Por ejemplo, si un rey tenía muchas mujeres, ponía a cargo de un eunuco para que no se pudiera relacionar con ellas. En algunos casos los castraban cortando su miembro viril, en otras ocasiones lo golpeaban muy fuerte en aquellas partes íntimas. Era terriblemente doloroso para un eunuco. Y este eunuco, dice la palabra, que era un etíope, o sea, podemos pretender que era un hombre de color negro. No me mire a mí, hermano, Era un hombre de color, y dice la palabra del Señor que acabamos de leer, que este hombre tenía un cargo muy importante. ¿Cuál era el cargo de este hombre o la responsabilidad? Era que estaba a cargo de toda la riqueza de la reina de Etiopía, la cual la palabra la nombra acá, Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros. O sea, estaba a cargo de administrar todos los tesoros de la reina de Etiopía. Se dice la historia, ¿se recuerda que hace unos domingos atrás predicamos sobre la reina de Sabá? Ese sector de los Sabá era el sector también de los etíopes. Por lo tanto, esta reina también era probable que era de aquella tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Este eunuco era una persona importante y era un prosélito. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra prosélito? Mire, usted se va a ir con una nueva palabra a su casa aprendida. Prosélito era alguien que no pertenecía a un país determinado, pero que adoptaba la fe y el Dios, las costumbres, las leyes de ese país determinado. Por lo tanto, ¿el eunuco de dónde era? De Etiopía. En Etiopía creían en Dios, tenían sus propios dioses. Pero este eunuco etíope tenía su fe puesta en el Dios de Israel. Por lo tanto, adoptaba la ley de Dios, la fe de Dios. Lo más probable a lo mejor que se haya circuncidado, o a lo más probable que haya recibido toda la ordenanza de parte del Dios de Israel. Creía en el Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, era un prosélito. Adoptaba la fe de otro pueblo,
no de su pueblo original. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora nos damos cuenta por qué el Espíritu Santo llevó a Felipe por este camino. Era para encontrarse con este hombre. Amada iglesia, mire esto. Dios es tan sabio que dejó a Felipe viendo todo lo que estaba ocurriendo en Samaria, la gente convirtiéndose, los enfermos sanando, los demonios huyendo, la gente bautizándose. Y Dios le dice: Felipe, muy bien todo lo que hace, pero hay una persona que necesita oír el evangelio. Y esto da a entender la importancia que tiene para Dios un alma. Un alma, hermano. Para Dios es tan importante un alma. Y si para Dios es importante un alma, ¿cuánto más para nosotros? Por lo tanto, usted ni yo tenemos derecho a hacer que un alma se vaya del evangelio. No estamos llamados a ser piedra de tropiezo. No estamos llamados a criticar al que ha caído. Estamos llamados a levantarlo y a orar por él. Porque no puede ser que por mis palabras, mis pensamientos, yo pueda a veces derribar a aquellos que son más débiles. ¿Y quién va a dar cuenta por aquellas almas? Vamos a tener que dar cuenta usted y yo. Así que si hay alguno acá, yo creo que no, pero si hay alguno que hoy día anda por ahí, con algún otro hermano como que te mastico y no te trago, este es el día para ponerse en la buena, hermano. Se fueron los hermanos. A veces decimos cosas que pueden herir a alguien y no nos damos cuenta. Y las palabras a veces duelen más que los golpes, hermano. Amén. No vaya a ser cosa que por alguna mala palabra que haya salido de nosotros, un alma se pierda. ¿Sabe usted, amado hermano, cuánta gente hay afuera descarriada del evangelio por una mala palabra, una mala mirada, porque alguien les dañó? Usted y yo no seamos aquello. Porque un alma para el Señor vale más que todos los tesoros de esta tierra. Amén. Por eso cuando un alma se convierte en el cielo hay fiesta, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Mire, aquí nos damos cuenta que el eunuco tenía recursos, era un hombre con poder adquisitivo, tenía dinero. Porque el eunuco estaba leyendo el rollo del libro del profeta Isaías. Amado hermano, en aquellos años, la gente no tenía esto que tenemos nosotros, una Biblia, sino que en aquellos años ellos tenían estos pergaminos, la escritura. Y amados hermanos, era muy difícil para una persona tener esos escritos o las copias de esos escritos. De hecho, la gran mayoría de los judíos no los tenía, porque era algo carísimo. Amén. Y el eunuco tenía una copia del libro de Isaías. No eran impresas con grandes editoriales, sino que eran escritas de puño y mano. Bendito sea el nombre del Señor. Y el eunuco tenía el libro, el pergamino del profeta Isaías. ¿Sabe cuál era el problema? Que leía, pero no entiende, o no entendía lo que estaba leyendo. A veces nos pasa eso a nosotros, hermano. Pero ha pasado que a veces, a mí me pasa muchas veces. Voy a entrar a algún lugar y dice tire, y yo empujo, hermano. ¿No le ha pasado a usted? A veces leemos ahí, pero no entendemos. ¿Cuánto más la palabra? ¿Sabía usted que hay tanta gente que lee la palabra pero no la entiende? ¿Por qué no la entenderá? ¿Por qué cree usted que hay gente que no entiende la Biblia? ¿Sabe lo que dijo el Señor? El Señor le dijo: oh Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los eruditos y se las entregaste a estos que son niños. Amado hermano, porque la palabra tiene que ser revelada a través del Espíritu Santo.
Ninguna persona o cualquier persona, que lea la Biblia, si no tiene una revelación de las Escrituras a través del Espíritu Santo, esto pasa a ser un libro más. Pero cuando yo leo la palabra, la aplico a mi vida y actúo, el Espíritu Santo viene y me lo revela. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y es tan importante, amado hermano, porque una fe genuina, y escuche bien esto, una fe genuina se basa en la revelación de la palabra del Señor. Yo no puedo tener una fe genuina, una fe de verdad, si en mi vida no ha sido revelada la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo eso? ¿No le ha pasado a usted que a veces usted está leyendo la Biblia y de pronto lee un pasaje y viene algo en el corazón y que usted siente que es Dios mismo que te está hablando? Significa que el Espíritu Santo te está revelando su palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para estar bien fundamentados, tenemos que pedirle a Dios que nos revele la palabra. Mire lo que dice el versículo del 29 al 31 de Hechos 8. Dice lo siguiente: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Amado hermano, en aquellos años era muy común ver a gente leyendo en voz alta. Yo no sé si usted sabía, pero cuando uno lee en voz alta, ayuda mucho para el aprendizaje y la memorización de algún texto. Por lo tanto, el eunuco estaba leyendo en voz alta para poder aprender, pero no entendía lo que estaba leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Felipe oyó que el eunuco leía, pero no entendía, es porque el Espíritu Santo lo llevó allí para que le hiciera entender, amado hermano, al eunuco lo que estaba leyendo. Ahora Felipe se dio cuenta por qué el Espíritu Santo lo trajo de Samaria a ese lugar desierto donde no había nada. No había árboles, no había agua, no había nada, simplemente para que el Espíritu Santo se le revelara a este hombre que necesitaba de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el eunuco comienza a leer, dice la Biblia, el versículo 32 al 34, que leía lo siguiente. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Cuando el eunuco lee esta frase, le dice a Felipe: quiero que me digas de quién está hablando esta escritura. Amada iglesia, para los judíos, Isaías era uno de los profetas más importantes que existió. Y que el gran profeta Isaías estuviera declarando esto. El eunuco no sabía si estaba hablando del mismo profeta Isaías o estaba hablando de cualquier otro Mesías, porque recuerde usted que Israel tuvo muchos Mesías o que se autodenominaban el Mesías, pero que no eran el Hijo de Dios. Y entonces el eunuco le dice a Felipe: quiero que me digas de quién está hablando esta escritura. Y yo le pregunto a usted: ¿de quién estaba hablando Isaías? De Jesús. Esta palabra del libro de Isaías es una palabra mesiánica. Es una palabra que habla del Hijo de Dios, del Mesías que había de venir, el cual el pueblo de Israel estaba esperando. Versículo 35.
Mire, amado hermano, cómo se dio. ¿Esto es casualidad? ¿Era casualidad que el eunuco estuviera leyendo esa parte de la Escritura? Mire cómo el Espíritu Santo juntó todo, hizo cuadrar todo para que el Evangelio se le revelara a una persona. Amado hermano, usted hoy día está aquí no por casualidad. Usted hoy día está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo para recibir una palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca. O sea, otra versión dice, y entonces Felipe comenzó a hablar. ¿Sabe, amado hermano? Hay gente en este lugar que Dios está esperando que abra su boca. ¿Sabe, amado hermano, cuántos compañeros de trabajo suyo están esperando que usted le entregue una palabra? Solamente usted tiene que abrir su boca. Usted me va a decir, pastor, es que yo no tengo idea de la Biblia. Es que no sé qué le voy a hablar. Es que no es usted, es Dios a través de usted. Dios pondrá su palabra en medio de tu boca. Por eso la Biblia dice, como miel será mi palabra en tu boca. Solamente necesitamos gente dispuesta a hablar lo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte en esta mañana, Dios va a comenzar a abrir tu boca. Yo no sé si alguien está recibiendo esa palabra en esta mañana. Dios va a comenzar a abrir tu boca. Vas a comenzar a hablar de Dios. ¿Se recuerdan aquello? Le hablo a los esposos. Cuando se enamoraron de su esposa, la vieron por primera vez y se enamoraron. Dijeron, esta me robó el corazón. Se enamoraron hasta las patas de ella. ¿Sí o no que cuando uno se enamora habla todo el día de esa persona? Unos amigos lo invitan a jugar a la pelota, o la amiga invitan a su amiga a tomar un tecito. ¿Y qué cosa habla la que está enamorada? De su amado, de su enamorado. Lo encuentra perfecto. Da lo mismo que tenga barba. Lo ama igual. ¿Por qué? Porque está enamorado y quiere contarle a todos que se ha enamorado, que ha encontrado el amor, que esa persona es perfecta. No debiéramos ser nosotros así. No debiéramos nosotros estar enamorados de Dios y tratar de contarle a toda la gente lo que Dios Cristo ha hecho con nosotros. No debiera haber el deseo en nuestro corazón de mostrarle al mundo a aquella persona a la cual me amó cuando nadie me quiso amar. Debiéramos tener esa pasión de hablar por el Evangelio. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios va a abrir tu boca. Vas a comenzar a hablar de las cosas de Dios. A veces, hermano, hablamos tantas cosas que no tienen sentido. A veces abrimos nuestra boca. ¿No le ha pasado? Y a mí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué mejor no me quedé callado? ¿No le ha pasado a usted alguna vez? ¿Quién me manda a abrir la boca? Pero para el Evangelio no. Usted abra su boca y el Señor va a poner su palabra en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces cuando el eunuco le dice a Felipe, ¿de quién está hablando esta escritura? Entonces Felipe dijo, gracias Señor, porque me vas a dar la oportunidad de hablarle a este hombre del Evangelio. Y dice la Biblia que desde ese pasaje en adelante, Felipe le mostró el Evangelio. Felipe le mostró al eunuco y le dijo, ¿sabes? Este Mesías fue prometido desde la fundación de los siglos. Cuando el hombre pecó y fueron destituidos de la gloria de Dios, Dios tenía un plan para volver a redimir a la humanidad. Y Él mandó a su Hijo Jesús a este mundo para poder pagar el precio del pecado. Murió crucificado en una cruz.
lo vimos predicar, lo vimos hacer milagro. Levantó a Lázaro de entre los muertos, levantó al hijo de la viuda de Naín, también lo resucitó. Vimos descender una paloma del cielo cuando estaba siendo bautizado. Realmente este era el Hijo de Dios. Cuando Él fue muerto en la cruz, la tierra tembló, el cielo se oscureció, pero al tercer día la piedra fue removida y ese Hijo de Dios se levantó de entre los muertos. Y Él estuvo con nosotros. Se le apareció a más de 500 personas que dieron una prueba indudable de que realmente Él había resucitado. Vimos la marca de los clavos en su mano, vimos la herida en su costado. Él realmente vive y Él es el Hijo de Dios. Y ese Jesús, Él nos ha enviado a predicar este evangelio y a bautizar a la gente. Y el eunuco tuvo que haber dicho: pero yo, siendo un eunuco, ¿puedo ser parte también? Porque yo no sé si usted sabía, y quiero pedirle a los jóvenes del Data que puedan buscar. Mire lo que dice Deuteronomio 23:1. Porque había una ley de Moisés que hablaba sobre los eunucos. Dice lo siguiente: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputados su miembro viril. Un eunuco no podía ser parte de la congregación del Señor. Para Dios era muy importante el tema del linaje. Era muy importante el tema de la preservar el linaje, la sangre. Por lo tanto, para la ley de Moisés, un eunuco no podía ser parte del pueblo de Dios. Pero mire lo que dice Isaías, capítulo 56, versículo del 3 al 5. Porque ahora hay un cambio en esta ley. Mire lo que dice el profeta Isaías: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Felipe le está diciendo al eunuco, por favor póngame atención: ¿te recuerdas que en algún momento tú no podías pertenecer al pueblo de Dios? Pero en Isaías dice que si abrazas la fe, si caminas bajo los estatutos de Jehová, Él te va a recibir dentro de su casa y te va a dar. A lo mejor no vas a tener hijos, a lo mejor no vas a tener hija, pero tu nombre será perpetuo. Y así mismo éramos nosotros, le dijo Felipe. No teníamos arte, no teníamos ni parte en el cuerpo de Dios, pero ahora vino Cristo y Él nos hizo parte. Esto es glorioso, hermano. Voy a terminar ya con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Siento que Dios está aquí en esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta mañana? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Felipe le muestra el evangelio al eunuco y le dice: ¿sabes qué? Jesús nos dio una orden. Y el Mateo 28 dice que la gran comisión del maestro fue y le dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas que yo los he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Felipe le dijo al eunuco: hey, escúchame. Si recibes el evangelio y aceptas a Cristo en tu corazón y te bautizas, entonces eres parte del reino de Dios.
Y cuando antes no tenías herencia, ahora ya tendrás herencia en Cristo. Estaban conversando con eso y de pronto el eunuco dice: ¡Hey, Felipe! Aquí hay agua. Mira, en medio del desierto. En medio del desierto hay agua. Y el eunuco le dice a Felipe: ¿qué impide que yo me bautice? ¿Qué requisito tengo que tener para bautizarme?, le dice el eunuco. Y Felipe le dice solo una palabra: necesitas solo un requisito. ¿Crees en Jesús? Y el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aun cuando la palabra de Dios no habla del bautismo del eunuco, yo quiero tomarme de esa palabra en esta mañana para preguntarle a usted, amada hermano y iglesia de Renca, ¿qué es lo que usted está necesitando? ¿Y qué impide en esta mañana que Dios pueda hacer la obra en tu vida? ¿Qué impide que tú seas sanado? ¿Qué impide que tus hijos sean rescatados y restaurados? ¿Qué impide que Dios sane tu corazón? ¿Qué impide que Dios cure tus heridas? ¿Hay algo que lo impida? ¿Sabe cuál es el único requisito? Solo cree. Solo cree. Mi trabajo no es convertir a mis hijos. Mi trabajo es creer que Dios lo hará y Dios va a hacer el milagro. Mi trabajo no es sanar a los enfermos, mi trabajo es creer que Dios lo hará. ¿Sabe por qué hay gente que pide y no recibe? Simplemente porque no cree. Pero en esta mañana yo te digo, hay algo que lo impida. Solamente cree en Dios y Dios lo hará. Porque para el que cree todo es posible. ¿Hay alguien que lo crea? Piense usted en la necesidad que tiene. Diga ahí: yo creo, yo lo creo, Señor. Sé que tú lo harás. Yo lo creo, aunque me digan que estoy loca, aunque todos me digan que no hay esperanza, yo sí creo. Yo sí lo creo. Hay alguien que lo cree. Hay alguien que lo cree en esta mañana. No hay nada que impida, solamente creer que Dios lo hará. Solo cree. Hay alguien que me puede decir: pastor, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. ¿Habrá alguien más valiente en esta mañana que se pare y me diga: pastor, yo lo creo? Si lo crees, lo recibes en esta mañana. Si lo crees, lo recibes esta mañana. Si lo crees, lo recibes. ¡Aleluya! Cuando yo soy capaz de creer, Dios hace lo imposible. Mi trabajo es creer. El trabajo de Dios es hacerlo. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Paren todo. Se nota que el eunuco iba con gente, porque como él era importante, iba con soldados, con guardias, qué sé yo. Paren el carro. Y le dijo a Felipe: Felipe, quiero ser bautizado. Porque ya creí. Y hoy día en un momento más vamos a bautizar a aquellos que deseen bautizarse. El único requisito es haber recibido a Cristo como Salvador. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que un día vendrá por nosotros.
Y dice que pararon el carro. Y Felipe y el eunuco, dice que llegaron al agua. Porque ¿qué es el bautismo? Es simplemente un testimonio público de que han recibido a Cristo en su corazón, que su pecaminosidad, como dijo el apóstol Pablo, muere con Cristo ahí en la cruz y resucita ahora para Cristo como un hombre y una mujer renovada. Lo que es el bautismo, amado hermano, es un simbolismo de que Cristo el Señor ha cambiado mi vida. Y que ahora quiero decirle a la gente públicamente que ya no soy del mundo. Ahora le pertenezco a Cristo. Él es mi Señor y mi Salvador. Y dice la Biblia que cuando Felipe bautiza al eunuco, el eunuco queda lleno de gozo, de alegría. ¿Saben lo que ocurrió? Dice la Biblia que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Estaba ahí. ¿Se imagina yo esté predicando y llegue aquí y de pronto desaparezca? Algunos van a decir, ya la hermana Teresita tiene que tomar el culto. Pero alguno quedaría atónito, ¿cierto? Pero era tanto el gozo del eunuco que cuando Felipe desapareció, dice la Biblia que él siguió su camino lleno de gozo. Siguió su camino lleno de gozo. Un hombre que había sufrido toda su vida. Un hombre que había sido castrado. A un hombre que le prohibieron tener y le cortaron el deseo, los sueños de tener descendencia. Pero cuando recibe a Cristo y es bautizado, desde ahí en adelante su camino fue lleno de gozo. Yo no sé quién castró tu vida en lo espiritual. Yo no sé qué sueños te cortaron. A lo mejor alguien cortó tu sueño. Alguien rompió tus anhelos. Tuviste que pagar un alto precio. Castraron tu futuro. Porque los que somos de 40 hacia arriba a veces venimos de una generación castrada, hermano. Nos prohibieron tantas cosas, hermano. ¿Cierto? ¿Se recuerdan? Que hay tantas cosas que no pudimos alcanzar. Por diferentes situaciones en la vida. A mí, por ejemplo, me hubiese encantado haber podido estudiar, haber sacado una profesión, pero no podía porque tenía que trabajar. Cuando salí de cuarto medio tuve que entrar a trabajar porque yo no tenía papá. Mi mamá no estaba con nosotros, vivía con mi abuelo y mi abuelo que no trabajaban y tenía que trabajar para poder sustentar a mis 3 hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí a lo mejor no pudieron alcanzar los sueños? Pero el día en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor devolvió el gozo que habíamos perdido. Volvió la alegría a nuestra vida. Volvió la alegría y el gozo a mi vida. Y ahora camino lleno de gozo. No puedo negar que tengo problemas. No puedo negar que la vida a veces se pone cuesta abajo. Pero tengo a alguien que me sostiene. Tengo a alguien que me guarda. Tengo a alguien que me dice: no te desalientes, yo estoy contigo. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Póngase en pie.